un ciclo no es un acto radical. A veces es tan silencioso que ni siquiera te das cuenta cuando ya lo hiciste. Este episodio no es sobre romper cosas, es sobre dejar de sostener lo que te hace daño. Al final de este capítulo vas a entender por qué seguir ahí a veces te hace más daño que solo soltar. Bonsoir mes amis, bon chance, c'est un jour magapitios. Yo soy Vika, este es el podcast Punto Vivir y nos vemos todos los jueves a las 7 de la noche. Y este siguiente capítulo es el 22, vamos a hablar sobre cerrar ciclos y dejar ir lo que ya no nos sirve. Y yo les quiero hablar sobre este capítulo como un poco más general, no quiero como que sea, algo romántico o algo específico. Quiero hablar como el general de qué es lo que sucede cuando te aferras tanto a vivir una situación, a estar en un lugar donde ya no es sostenible para ti. Y quiero dejar en claro que esto no se trata solo como de azotar la puerta y salirse, sino que estamos hablando más sobre, a mí me recuerda mucho esta imagen que siempre la uso cada vez que me estoy pensando mucho si soltar una situación o no soltarla. Y es ese punto en el que una amistad, una relación, ya sea laboral, de pareja, una idea que quieres sostener de hacia dónde quieres ir, las metas que quieres cumplir, deja de resonar contigo y empieza a ser insostenible. Esto ya no te representa, esto ya no te sostiene y realmente no necesitas drama o seguir sufriendo en ese lugar cuando ya no estás feliz. Que esto también es algo que quiero dejar en claro, que a veces los duelos no tienen que ser ruidosos, no tienen que ser solo por una pareja. Hay duelos que uno tiene que vivir desde hacia dónde quería ir, quién era, y por eso estos se unen con capítulos anteriores de esta temporada. Y pareciera que simplemente es un capítulo muy largo, pero a veces hacer el duelo a tiempo te ahorra muchísimo sufrimiento, porque el dolor es algo que no puedes evitar, pero sufrir en una situación donde no te sientes cómodo, donde no te sientes validado, no debería de ser necesario. Simplemente te dolió, ya viste que no es ahí y cambias de lugar. Y creo que es muy poco común que uno haga eso. Casi siempre tienes que llegar a un punto de inflexión para que te muevas de ese lugar. Y si lo vemos desde la filosofía estoica, estamos hablando de soltar. No estamos hablando de huir de alguna situación o de alguna responsabilidad, solo es reconocer lo que ya no está bajo tu control. Y desde la espiritualidad podemos decir que es cortar un lazo, no rechazar lo que ya se vivió. Simplemente es dejar de cargar con lo que ya no va contigo. A veces es muy difícil aceptarlo, pero uno tiene que dejar de cargar lo que ya no nos nutre. Uno tiene que dejar de estar en lugares en los que ya no vibran con nosotros y también tiene que aprender a reconocer cuando ya no es un lugar que vibre contigo. La psicoanalista junguiana Clarissa Pinkola Estés nos dice que no todas las despedidas necesitan palabras. Algunas solo necesitan que te alejes sin herirte más. A mí me cuesta mucho cuando una despedida es sin palabras, porque siento que dejo muchas cosas que no digo. Y por eso empecé con este gusto por escribir, porque a veces tienes tanto adentro que quieres decir tantas cosas, pero ni siquiera va a llegar a los oídos de las otras personas. Muchas veces con punto yo le digo, a veces quiero decir muchas cosas, pero sé que va a caer en oídos sordos, entonces, ¿para qué desgastarme? Las veces como que he necesitado escribir, lo hago y por eso salió el libro de Espero lo leas, pero a veces tenemos que aceptar que no importa cuánto lo intentemos, no importa cuánto querramos que funcione, simplemente necesitas soltarlo. Y creo que eso es lo más difícil de madurar, de crecer, de todas estas partes en las que intentas que funcione, porque a veces simplemente necesitas dejarlo ir. Y parte de madurar es desapegarte un poco de las situaciones, pero no es hacerlo desde la frialdad, sino es hacerlo desde este reconocimiento de que ya no queda nada más que hacer. A veces necesitas claridad y espacio. Y cerrar estos ciclos a veces es un gran momento para reconocer el amor propio.
porque si yo pude reconocer que una situación ya no va conmigo, que una situación ya no me hace sentir cómodo, estoy reconociendo que necesito avanzar. A mí en lo general me cuesta mucho alejarme de las personas. En realidad creo que la única relación que yo he terminado es la que tuve con mi ex prometido, con Oz. Si no sabes quién es Oz, tendrás que escuchar toda la primera temporada, pero a mí me costó mucho porque para mí irme es jamás voy a regresar. Y para que yo llegue a ese punto, tengo que pasar por muchísimas cosas. Y por eso en este momento de mi vida en el que estoy con punto en un ir y venir, me cuesta tanto porque no tengo razones tangibles para alejarme de esta persona para siempre porque me hace daño, ¿no? Entonces, me cuesta mucho a mí alejarme de las personas, me cuesta mucho que si yo quiero a las personas no se aprovechen como de esta amabilidad mía y generalmente cuesta mucho porque uno no sabe cómo irse, uno no sabe que tiene que irse y aunque lo sepa, a veces prefiere no hacerlo. Y muchas veces creemos que esto nace de un apego, que nace de una necesidad de estar con la persona, pero no, a veces nace del miedo de afrontarnos a la otra persona o el miedo a estar equivocados. Por eso a mí me cuesta tanto como cerrar un ciclo, porque me cuesta aceptar que tomé la decisión correcta y porque siempre quiero ver todo el panorama antes de tomar decisiones tan tajantes. Cuando yo supe que quería renunciar de mi trabajo anterior, yo lo supe en los primeros 6 meses en los que estuve trabajando ahí, que yo quería renunciar, que yo necesitaba renunciar, pero me quedé un año más. Ese es el nivel en el que estoy dispuesta a poner en juego mi salud mental, mi salud física, mi salud emocional, con tal de hacer todo lo posible para que algo funcione, aunque yo sé que no lo va a hacer. ¿Y qué tanto estoy dispuesta a aceptar hasta que se rompe la relación completamente? Y a veces se vuelve tan difícil toda esta situación porque uno se pone a pensar en que quizás solo estoy pasando una etapa complicada, quizás solo estoy en un momento complicado en este punto en específico, de esta situación en específico, y quizás simplemente le tengo que dar un tiempo y todo va a mejorar y vamos a llegar a un punto en acuerdo y todo va a ser perfecto. Y entonces empiezas a cuestionarte a ti mismo, ¿por qué hago esto? ¿Por qué estoy en el lugar en el que estoy? Y empiezas a cuestionarte por qué lo haces, por qué no lo haces, por qué podrías hacer algo mejor y empiezas a sentir que traicionas tus ideales. Yo alargué tanto terminar tanto mi relación laboral como mi relación con Oz porque quería darle la oportunidad de mejorar. Y a veces mejoraba un poquito y yo decía, es que por eso estoy aquí, es que mira esto me hace feliz, pero que era un día, 2 días y después se volvían relaciones insostenibles y yo estaba ahí por lo que en algún momento fue esa situación para mí y lo bien que me hizo sentir en su momento, independientemente que hoy ya no era esa realidad. Y creo que a veces nos aferramos mucho a las memorias, a los recuerdos, a lo bonito que se sintió estar con una persona o estar acompañado o lo bonito que se sintió, les digo, o sea, yo mucho tiempo busqué un empleo que me diera ese salario y una vez que lo obtuve, me sentí muy abrumada por no poder sentir la gratitud que se supone que debería de sentir. Y yo llegaba todos los días y decía, es que no sé si hoy me van a gritar, no sé si hoy van a estar de buenas, hoy quizás me tengo que esconder. Y para mí era pero tienes el salario que querías, ¿no? Eso es lo que siempre buscaste. Y a veces sientes que te tienes que poner al límite y cruzar todo lo inimaginable para estar en una situación, para estar en una relación, para estar en este empleo que te paga increíble, pero simplemente te estás acercando al límite de este ciclo. Y a veces lo vas a tener que cerrar muy abruptamente, que es lo que me pasó tanto en mi relación laboral como en mi relación con Oz. Lo presionas tanto, lo fuerzas tanto, que simplemente se rompe en un segundo. En psicoterapia se habla de aferrarse a un apego conocido, porque si yo ya sé qué es lo que voy a vivir, si yo ya sé cuánto es el grado de dolor que puedo aguantar en una situación, es una tendencia humana a quedarte en esos espacios donde te sientes identificado, al menos estás reconocido, aunque te quite la paz. Yo prefería ser la arquitecta de X empresa a ser la persona sin empleo, porque la persona sin empleo me daba muchísima ansiedad y la arquitecta, pues
me hacía en mi cabeza, en mis 3 neuronas, me hacía sentir un renombre. Y esto no solo aplica a vínculos, sino que también a lugares, ideas, versiones de ti que ya no vibran contigo. A veces prefieres quedarte en un lugar solo porque te da definición, no te da contención, no es un lugar en el que te sientes seguro, pero te da ese poquito mínimo que tú dices, bueno, siquiera me dice quién soy, siquiera me ayuda a definir dónde quiero ir. Y cuando te toca soltar estas situaciones en las que en algún momento te hicieron sentir seguro, te hicieron sentir sostenido, te hicieron sentir esta comprensión que tú tanto buscabas, duele, porque recuerdas que en algún momento lo hizo. Y creo que por eso es tan difícil cerrar un ciclo, porque yo sabía que en su momento llegar a ese trabajo me hizo sentir increíble, me hizo sentir que yo podía con el mundo. Aunque el día de hoy me fuera insostenible y constantemente me estuvieran gritando y me estuvieran regañando como si estuviera en una primaria, en su momento me hizo sentir que había conseguido el mejor empleo del mundo. Lo mismo me está sucediendo con Punto. Cuando salga este episodio ya habrá pasado el aniversario del inicio en el que grabé este podcast, pero yo empecé este podcast porque yo extrañaba mucho hablar con Punto, porque yo decía, es que a mí me gustaba convivir con Punto, y luego me di cuenta que en realidad me gustaba escuchar lo que había vivido, cómo lo había vivido y analizar toda esta información que tenía para luego darme cuenta de cosas, y eso me estaba gustando mucho. Entonces dije, es que yo no necesito una persona, yo puedo simplemente grabar videos, contar lo que pasó y estar hablando de mi vida y desde mis puntos de vista lo que pasó y cómo pasó. Pero luego seguí con el podcast, agregué otras temáticas y estamos en la segunda temporada. Les digo, para este punto ya pasó el aniversario y me cuesta mucho soltar a Punto porque en su momento me dio esta contención y me hizo sentir escuchada y me hizo sentir como que valía la pena lo que yo tenía que decir. Independientemente de que él ya no es esa persona, cuesta soltar la idea que yo creé de él, porque esa persona igual y nunca existió, pero yo me creé historias y cuentos en mi cabeza y soltarlos es muy complicado. Y también es aceptar que no todo lo que fue valioso está destinado a quedarse para siempre y que a veces lo mejor que puedes hacer es dejarlo ir. Constantemente me pregunto si dejar ir a Punto es una buena opción, si debería de alejarme de algunas situaciones y constantemente me pregunto, quizás solo estoy incómoda, quizás es una etapa en la que me estoy preguntando si es un libro que vale la pena ser escrito y constantemente me cuestiono las cosas, pero es humano cuestionarse esto hasta que deja de ser insostenible. Y la poeta Rupi Kaur, de ella me gusta mucho varios poemarios, pero el último que leí fue Milk and Honey, y ella nos dice que dejar ir no significa que no amabas a esa persona, sino que te amas lo suficiente para seguir sin esta persona presente. Y creo que ese es uno de los puntos más importantes, que a veces uno tiene que dejar ir a las personas, uno tiene que dejar ir las metas que no van a funcionar y que el día de hoy no son sostenibles. Y uno tiene que empezar a moverse en estos entornos en los que quizás se siente incómodo, en los que quizás constantemente se está preguntando si es la decisión correcta, porque no necesitas aferrarte a la vida. La vida te va a llevar a los caminos correctos, quieras o no. Tú decidirás si te vas a ir llorando todo el camino o si simplemente vas a contemplar el paisaje. Y a veces el apego que uno tiene a las cosas, a las situaciones, a las personas, no es amor, simplemente es una inercia por la que te mueves. Por eso esta parte de que en esta temporada es sacar lo viejo para que entre lo nuevo. No sé todavía de qué va a tratar la siguiente temporada, pero estoy muy consciente que quiero que esta temporada sea un despertar. Vamos a quitar lo viejo, vamos a intentar hacer este renacer, pero primero hay que quitar todas esas creencias limitantes que tenemos, primero hay que ir paso a paso con el trabajo de sombras, con estas preguntas que nadie se hace, y si te las haces simplemente dices a tu cabeza, ay, ahorita no tengo tiempo para pensar en eso, porque la mente va a crear estas conexiones neuronales con todo lo que repites. Si tú constantemente buscas dolor y sufrimiento, es lo que siempre vas a querer crear porque en esto encuentras seguridad,
Por eso es muy común que tú repitas patrones porque solo así te sientes seguro. Y a veces lo más difícil de soltar es que tú mismo creaste una identidad por la situación en la que estabas. Es muy difícil porque significa que no solo estás dejando una realidad, una situación, una persona, sino que tienes que soltar esa persona que fuiste. No solo estás soltando, no sé, un compromiso que no funcionó. Estás soltando la persona que se quería casar con esa persona. Estás soltando todos los recuerdos compartidos, estás soltando todo. Por eso esta parte de reconstruirte es tan complicado porque estás renunciando a todo lo que en teoría te creó en su momento. Y como lo he dicho en otros capítulos, llegas a esta zona en la que ya no encajas, pero no sabes cómo seguir, pero no sabes dónde estás y no sabes a dónde quieres llegar. Probablemente tengas una meta genérica que quieras cumplir, pero no sabes cómo llegar ahí. Y por eso les digo, necesitamos empezar a trabajar esta parte porque es incómodo, nos va a llevar a lugares que nos va a hacer sentir incómodos, pero hay que ir avanzando, aunque no sientas la certeza de estar en el lugar correcto. Edith Eger, la psicóloga y autora de La bailarina de Auschwitz, nos dice que si no eliges, también eliges quedarte. Eso es una elección. Constantemente les digo, la no elección en realidad es una elección. Estás decidiendo no hacer nada cuando sabes que ya no puedes estar en ese lugar. Constantemente yo me pregunto, ¿estoy haciendo esto por miedo? ¿Estoy haciendo esta elección porque me da miedo avanzar, porque me da miedo seguir? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y esta cultura en la que nos refuerzan que el sufrimiento y el sacrificio nos va a llevar a los lugares correctos, nos hace especialistas en insistir en lugares en los que ya sabemos que no son para nosotros. Se nos aplaude aguantar y resistir situaciones imposibles, pero también se nos reprocha cuando sueltas una situación que ya no es sostenible para ti. Y te enseñan que un sinónimo de debilidad es dejar una carrera, renunciar a una etapa, cortar un vínculo. Todo esto nos hace débiles y en realidad simplemente te arrastra a donde no quieres ir. A veces es muy triste admitir que el que persevera no va a alcanzar algo si en realidad no quiere llegar a esa meta. Es un poco difícil aceptarlo y entenderlo porque no te va a llevar a ese lugar al que quieres llegar solo porque quieres llegar ahí. Y regresando a otra cita de Brené Brown, la investigadora y escritora, nos dice que el acto más valiente es dejar de encajar en algo que ya no te refleja y en algo donde ya no te sientes cómodo, porque estás admitiendo que quizás no tomaste el camino correcto, que ya entendiste por qué llegaste a esos lugares, pero ya no quieres seguir ahí. Y en el estoicismo, Epiceto afirmaba que uno debe aprender a retirarse con la misma dignidad con la que decidió comenzar. Tú puedes querer llegar hasta la última consecuencia, pero a veces no es necesario y a veces simplemente tienes que dejarlo. Y el budismo nos dice que el sufrimiento nace de esta necesidad de apego y que insistir en lo que ya no está vivo y ya no funciona con nosotros es una forma de traicionarnos. Pero la sociedad siempre va a premiar esta resistencia, incluso cuando ya no queda nada por lo que quedarse. En muchas culturas se llega a ver como un símbolo de lealtad, pero nadie habla de que quizás no existe la lealtad cuando ese ciclo ya expiró. Silvia Congos, la psicóloga especialista en dependencia emocional, nos dice que el apego a lo que fue es lo que impide que veas lo que puede ser. Yo estoy grabando a finales de abril, ustedes ya están allá por junio y es nuestro aniversario de la primera pelea que hizo que dejáramos de hablar. Y justo volvimos a dejar de hablar. En su momento, hace un año, él fue el que me dejó de hablar. Y el día de hoy fue la que yo dije, ya no puedo más. Y me hace pensar que simplemente estoy repitiendo un patrón y que todo se conecta. Entonces, a veces lo más valiente y el mayor acto de amor propio es reconocer cuando ya no puedes más. Y todos hemos escuchado esta frase de, es que no ves cuánto tiempo ya le invertiste, pero ¿acaso este tiempo que invertiste en el que no fuiste feliz, en el que no te sientes bien contigo mismo ni con lo que estás haciendo, puede llegar a justificar por qué tienes que quedarte ahí? Como si el final debería de ser algo en específico y no puedas soltar esa carrera universitaria, esa relación,
después de 5 años en los que te diste cuenta que no funcionaba? ¿Por qué lo tenemos que marcar como un desperdicio y no como un reflejo de lo que es madurar? Y también quiero marcar que representa como un acto de estoy creciendo porque pude reconocer que eso ya no es para mí. Y quiero que te preguntes, ¿qué historia estás cargando el día de hoy solo por miedo a que te juzguen cuando digas que ya no quieres estar ahí? ¿Y quiénes se quedarían a tu lado aunque tú eligieras hacer algo completamente distinto a lo que elegiste el día de hoy? Y cuando decides no soltar una situación, no cerrar ese ciclo, también estás eligiendo perderte en esa situación, porque quizás, yo lo dije en su momento cuando terminé con Oz, que quizás simplemente debimos de estar un tiempo cercanos y luego alejarnos, pero el último año y medio, casi 2 años, nos aferramos de que en un momento funcionó, en un momento fue una relación muy bonita y cuando ya no lo era, simplemente nos incomodó a todos y decidimos seguir adelante porque ya habíamos dicho que se iba a seguir adelante independientemente de que nadie estaba cómodo. Y cuando algo no sirve, algo ya no es parte de ti, duele porque sigue ocupando ese espacio y tú sigues queriendo que sea como era antes, pero ya no es lo que era en su momento y todo ya vive en tu imaginación. Y no porque esa etapa fuera buena o siga siendo buena, significa que te vas a aferrar a eso. Y también quiero que seas amable contigo mismo porque, como lo sabemos, la neurociencia nos dice que el cerebro siempre va a rechazar los cambios, va a preferir todo lo que le es conocido, incluso si le causa dolor, porque para el cerebro soltar significa perder y va a hacer lo que sea para no sentir ese vacío. Pero tenemos que recordar que nosotros estamos en control y si es necesario sentir ese vacío, lo sentiremos y lo reconoceremos como lo que es, simplemente espacio para algo más y para algo mejor. Y también yo quiero que hagas una analogía muy fuerte en el que reconozcas si es verdad o no, si estos caminos que quieres recorrer, si estos pasos que quieres dar, quiero que te pongas a pensar si tienen alma, sentimientos, conciencia. Y si no es así, quiero que intentes dejarlo, porque es muy fácil quedarse en un lugar en el que no sientes que conecta contigo, pero no está mal. Y siempre les voy a hablar de estas leyes universales en las que decimos que todo inicio necesita un final y todo ciclo exige una renuncia y que hagas espacio. La ley universal como tal dice que para que entre lo nuevo necesita salir lo viejo. Y aunque pareciera una desdivisión simbólica, en realidad es muy importante para que algo nuevo llegue a tu vida. He escuchado entre chismes de cosas espirituales que a veces hay personas que se quedan solteros mucho tiempo porque energéticamente están en pareja, aunque la otra persona ya se haya casado y haya hecho su vida. Hay personas que al estar solos, su energía dice que están en pareja y no quieren hacer el espacio para sacar a la otra persona de su vida. Y por eso es muy importante este duelo, porque aunque no fuera un trauma, terminó en desgaste. Y a veces es muy difícil transitar un duelo por desgaste, porque no hay catástrofe, no hay algo limitante que haya pasado, simplemente hay que reconfigurar lo que sucedió. Y quiero que pienses en esta analogía de que quizás tú tenías tu habitación cuando eras un adolescente, cuando eras un niño, y la armaste durante tantos años con tantas ilusiones, pero el día de hoy ya tienes 25, 30 años, entras a esa habitación y dices, hay cosas que tengo que cambiar porque ya no quedan conmigo. Y no es porque sea mala, no es porque no sea funcional, sino porque ya no tiene lo que hoy necesitas para estar ahí. Y por fin te estás animando a abrir esa ventana, a dejar que entre la luz. Y aunque no sabes cómo va a quedar esa habitación, te das la tarea para hacer algo distinto. Y bueno, mis amigos, yo quiero que recuerden que cerrar un ciclo no es porque no funcione, no es porque no sirva, no es porque tenga que suceder una catástrofe, no es porque tenga que suceder algo catastrófico en el que ya todo deja de ser funcional, simplemente es que ya no concuerda contigo, que ya tienes que cambiar esas cosas y a veces puede doler más de lo que eres capaz de reconocer
quedarte en una situación en la que no estás cómodo que simplemente seguir adelante. Y esto no es porque sea una mala etapa, porque sea algo insostenible, simplemente es porque te aferras a lo que fue en su momento y el día de hoy tenemos que reconocer que quizás ya no es suficiente para nosotros y necesitamos algo más. Esta canción que tengo casi creo que el año completo mencionando, diciendo, cantando, escuchando todos los días de Latin Mafia, siento que merezco más, siento que debo de llegar a otro lugar y creo que este es uno de esos capítulos que quiero que les sirva de reflexión de todos nos sentimos perdidos, pero al mismo tiempo todos queremos encontrarnos. Y quiero que antes de que tomes alguna decisión definitiva, te preguntes, ¿esto me va a llevar a la meta que quiero o me está deteniendo? ¿Esto me acompaña, me hace crecer, me hace sentirme mejor o simplemente estoy cargando algo solo por la inercia de moverlo conmigo? Y otra definición de Clarissa Pinkola Estés, la psicoanalista junguiana, nos dice sobre esta parte constante que les he repetido, el cambio de piel, el ave fénix. Debemos dejar ir la vida que planeamos para darle paso a la vida que nos espera. A veces cerrar un ciclo no siempre es algo sumamente disruptivo en el que haces un montón de ruido. A veces simplemente es un ya basta. Hasta aquí llegué, este es mi punto de quiebre. Y a veces es la voz más sabia que puedes llegar a escuchar en toda tu vida. En fin, espero que quede más o menos claro a qué me refiero en este capítulo y también recordarte que no porque algo fuera valioso, porque algo en su momento fue sumamente importante para ti, significa que es para siempre. A veces para encontrar algo mejor, tienes que soltar lo que tienes en tus manos el día de hoy. Y a veces solo necesitas el valor de admitir que tienes que cerrar ese ciclo. En fin, mis amigos, yo soy Vika, este es el podcast Punto Vivir. ¿Ya vieron cómo me tiene mi mamá? ¿Ya vieron cómo me tiene mi mamá? En fin, estaba dormida, me voy a regresar a dormir, pero quiero su me gusta, su comentario, que se suscriban al canal y nos vemos pronto, mis amis. Ando tan triste hoy. Siento que a veces solo tomo un montón de trabajo solo para no pensar en todas las cosas que tengo en mi cabeza, pero hoy me siento muy triste. En fin, tengo a la gordita otra vez con sus problemas de piel. Son cosas que pasan cuando suceden, amor. ¡Ay, qué embute! ¡Ay, qué embute! Ve, amor.